este lugar a nuestro hermano y pues sigámonos gozándonos con la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Pues ya elevamos la oración, vamos a tomar nuestros lugares en esta mañana y vamos a darle, ¿verdad?, comienzo a nuestro tema de este sábado. Qué bueno es Jesucristo. Amén, hermanos, estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? Dios es maravilloso, ha sido maravilloso y nos tiene, ¿verdad?, en una bendita y grande bendición, ¿verdad? Gracias al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, la semana pasada tratábamos un poquito concerniente al nombre del Señor y el poder de su nombre, ¿verdad? En esta mañana vamos a hablar un poquito de la paciencia. el- yo creo que para todas las cosas que emprendemos en este mundo se necesita la calma, la paciencia, ser tranquilos para poder apreciar las bendiciones de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque cuando nos impacientamos, se fija que ni nos podemos gozar, ni podemos ver las maravillas de Cristo a través de lo que Dios hace, ¿verdad? En los milagros, en todo lo sobrenatural. Y cuando tenemos la paciencia, podemos gozar de todo, incluso hasta del más mínimo detalle, podemos sacar provecho para gozarnos en una manera maravillosa. Amén. Fíjate que cuando tienes calma, hasta en un cumpleaños de un niño pequeño te puedes gozar. Y cuando no, eso no me interesa a mí y te vas, como que lo sientes como que estás perdiendo el tiempo. Solo que la paciencia es importantísima, hermanos, para poder nosotros apreciar las bendiciones de Cristo. Y vamos a hablar un poquito de ello y claro, vamos a usar un personaje de la Biblia que vamos a ver qué tanto se gozó, qué tanto se molestó, qué tanto se enojó. Porque fíjate que los siervos de Dios de antaño también se tendían a molestarse, algunos de ellos, otros no, otros eran muy pacientes, gloria a Dios. Entonces la paciencia es necesaria, hermanos, para gozarnos del trabajo que desarrollamos en Cristo. En esa forma titulé el tema de esta mañana, gloria a Dios. Entonces vamos a irnos a una escritura que está en el libro de Santiago para comenzar, gloria a Dios, en el capítulo 5, libro de Santiago, y vamos a empezar allí a leer en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leer del versículo 7 en adelante, capítulo 5, libro de Santiago, versículo 7 en adelante. Y dice la palabra de Dios: pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en este versículo 7, en algún tiempo, verdad, tuvimos la oportunidad de sembrar de donde venimos, o acompañábamos a nuestros padres a sembrar? Y me recuerdo que para poder recibir una cosecha en aquel entonces, que era más venidas las lluvias, no como en ese tiempo que ya el tiempo está muy cambiado, te tenía que esperar a esa lluvia y me recuerdo que había dos formas de sembrar el maíz. La, la, Supuestamente se le decía en aquel entonces, no sé, en otros lugares se decía maíz de jugo, que era el que se sembraba en tiempo de calor y que a veces si no llovía mucho como quiera se daba. Pero el maíz de temporal tenía que ser el tiempo del temporal, o sea, cuando llovía a su tiempo y para poder recibir una cosecha. Cuando esas lluvias no llegaban a tiempo, claro, lógico, la cosecha se echaba a perder. Y aquí la palabra del Señor habla, ¿verdad?, de que habla de una lluvia, ¿verdad? Gloria a Dios. Una lluvia, ¿verdad? Gracias, hermano. Que tienes que esperar esa lluvia temprana y la lluvia tardía. Las plantas necesitan, ¿verdad?, humedad, pero tienen su tiempo cuando se recibe. Y claro, para eso hay que tener calma y paciencia, porque puedes desesperarte y dices, pues tanto que trabajé para que se me eche a perder la cosecha, ¿verdad? Por eso hace esa especie de ilustración, creo que la Biblia, ¿verdad? Porque cada siembra necesita calma para esperar, gloria a Dios.
dice, hay que sembrar. Y sembrar y no cultivar al día de mañana o a la semana entrante. Se siembra y ahora sí, espérate. Pero mientras eso llega, ¿qué tienes que estar haciendo? Tienes que estarte movilizando en la misma confianza, en la misma fe, como si ya estuvieses recibiendo. Gloria a Dios. Cuando tú siembras la planta en el sentido de agricultura, siembras y no te estás desesperando. En el lapso, mientras que ese fruto se va a dar, sigues limpiando la planta, sigues trabajándola. ¿Para qué? Para que no se te vaya a arruinar, ¿verdad? Tu siembra. De otra forma, si no le pones trabajo, esa siembra se va a echar a perder. Tienes que meterle trabajo y esperar con paciencia aún a que llegue la lluvia para que ese fruto se dé. Porque a veces cuando se sembraba, me recuerdo que se limpiaba las plantas bien, se les quitaba la hierba que era contraria a la planta, y si no llovía, al finales la planta se daba y el fruto que producía era completamente vano, no daba fruto. Y como quiera, el trabajo lo habías invertido. Gloria a Dios. En el camino de Dios, claro que no se pierde tanto así. Si tú siembras con paciencia y con calma esperas lo que tú estás sembrando, te vas a ir gozando en el lapso del trabajo. Pero a veces nosotros queremos cultivar de la noche a la mañana y quisiéramos, como dimos el trabajo, quisiéramos ya que la bendición estuviese con nosotros, y no es así. Por eso es indispensable la paciencia. Dice, tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué nos trata de decir la palabra de Dios? O sea, que las quejas que a veces nosotros levantamos entre sí mismos pueden traer consecuencia. Dando a entender la palabra del Señor, el juez está a la puerta. O sea, ¿quién es el juez? Es el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué se va a hacer este juez? Va a dar, ¿verdad?, el veredicto de lo que hayamos nosotros trabajado. Si hiciste bien, recibes buena recompensa, y si no, pues no. Entonces, ¿por qué vienen las quejas? ¿Para qué nos adelantamos con tantas cosas cuando el que va a dar el pago es Jesucristo al fin de cuentas? Gloria a Dios. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Gloria a Cristo. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Entonces, ¿verdad?, va dando ilustración cómo trabaja y cómo debe de moverse un creyente a través de la calma, a través de la paciencia. Pero te decía, quiero enseñarte de alguien, de un profeta, hermanos, que está en el Antiguo Testamento. Y este profeta, ¿verdad?, un servidor de Dios así como tú y yo, pero claro, creo que un profeta tenía una categoría más alta de la que tenemos a lo mejor algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque son personajes que se esforzaron y personajes que estuvieron en entrega posiblemente muy total. Y por algo están en la palabra del Señor. Pero igual eran seres humanos así como tú y yo, y sentían igual que tú y yo las mismas ataques y los mismos arranques que a veces tenemos y las mismas impaciencias que a veces nos abordan. El libro de Jonás, o Jonás libro, vayamos allá. Quiero que analicemos un poquito este profeta, o la palabra que el profeta Jonás, ¿verdad?, da o narra en este libro. Y fíjate y toma nota de lo que lees, ¿verdad?, para que de esa forma energicemos nuestro espíritu y podamos a lo mejor aprender un poco en esta mañana. Y que Dios está en los medios, Dios está con nosotros. ¿Por qué razón no vemos las bendiciones? ¿Por qué razón a veces en lugar de gozarnos nos molestamos? Bueno, yo creo que vamos a ver por qué. Capítulo 1, versículo 1. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona como contra ella. O en otras palabras, háblales, diles, porque su maldad ha subido delante de mí. En otras palabras, sus faltas han llegado a la cumbre, han llegado hasta acá, y antes de mandarles una destrucción quisiera darles el último aviso y hacerles una alerta. Si ellos ceden, pues allá están ellos, pero voy a mandarles un último aviso. Versículo 3:
Y Jonás se levantó, ¿para qué, hermanos? Para huir. Primer error del profeta, ¿verdad? Se le da un mandato al profeta: ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. O sea, Dios da un mandato, el profeta hace lo contrario de lo que Dios le ordena. En lugar de decir, bueno, voy, porque la voz de Dios es Cristo, él no tenía dudas que era Dios el que lo estaba enviando. Pero su forma de humanidad, de impaciencia, de alteraciones, hermanos, a veces que hay en nosotros, no te dejan oír la voz de Dios, o obedecer la voz de Dios tal y como debe de ser, sino que hacemos lo contrario de lo que Dios ordena. Estamos hablando de una ciudad grande, hermanos, una ciudad que la Biblia registra tenía arriba de 120,000 habitantes. Estamos hablando de unos 5 Hillsborough, se da en una sola ciudad. Estamos hablando de un pueblo muy grande. No estamos hablando de un pueblo como el de nosotros en México, o a donde vivimos o radicamos en esta ciudad. Gloria a Dios. Y fíjate, en lugar de caminar conforme a la voz de Dios, se saca la vuelta y se va para otro rumbo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsís de delante de Jehová. Digo, ¿cuántas ocasiones, hermano, a nosotros nos pasa esto? Dios nos da la orden, hermanos. A veces Dios da una orden para que hagamos, pero nosotros hacemos algo de lo contrario. O sea que en cierta forma tenemos similitudes a Jonás, ¿verdad? Porque somos humanos. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, en tu persona has hecho la voluntad de Dios conforme a Dios, a lo que Dios te ha indicado? Y cuántas veces hemos hecho lo contrario, hermanos. Dios dice, quédate aquí, estate aquí, quédate quieto. Y Dios dice, yo no me quedo quieto, yo me voy, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios ha dicho, si me buscares, me hallarás, y si me pidieres, te daré? Y cuántas veces hacemos lo contrario. Yo sé que Dios puede, pero yo no lo voy a pedir a Dios. Amén. Le hablamos el Señor, dice, da este mensaje, no lo damos, ya sea por lo que sea, pero no lo hacemos. Jonás, ¿verdad?, hizo esto, aleluya, gloria a Dios, tan triste a la vez. Versículo 5, vamos a ir leyendo un poquito así, salteando los versículos. Y los marineros tuvieron miedo a cada uno, llamando a su Dios. O sea, ¿por qué? Porque cuando Jonás se va, aleluya, se mete a la barquilla de estos marineros, paga su boleto, claro, estaba pagando su pasaje, pero Dios no lo iba a dejar tranquilo. Dios no iba a dejar que las cosas se dieran tal y como él las había pensado. Ahora Jonás, no. Cuidado cuando le hacemos un reto a Dios. Los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los cenceros que habían de la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se habían echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Nomás le faltó que dijese, ¿verdad? Soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra, pero como soy desobediente, vengo por otro rumbo donde no me envió. Y por eso la situación se pone así, ¿verdad? No les declaró todo lo que había pasado. Sí declaró que él era hijo de Dios y que temía a Dios y creía en Jehová de los ejércitos, pero no les dijo, ¿verdad?, la razón por la cual estaba huyendo. Y aquellos hombres, ¿verdad?, temieron sobremanera y dijéronle, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que había de delante de Jehová, porque se huía de delante de Jehová, porque se le había declarado. O sea, que ellos vieron por qué se había encendido la mar, ¿verdad?, por qué se había embravecido. Y claro, después de esto, ¿verdad?, dice que lo lanzan, gloria a Dios, lo lanzan a la mar y la mar se aquieta. Y claro, esos marineros, o sea, esos barqueros vieron que realmente Dios tenía el poder para hacer esa clase de
de milagros sobrenaturales donde bravecía la mar. Y qué casualidad que nomás avientan a Jonás a la mar y la mar se aquieta, ¿verdad? Dijeron, no, pues esto es algo tremendo, esto es algo sobrenatural, porque ellos intentaron a sus dioses y Dios no les había contestado a ellos. Gloria a Dios. Y versículo ya 15, 16, y tomaron a Jonás y echaronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron un sacrificio a Jehová, y prometieron votos, como dijeron, ¿sabes qué? Vamos a creer en ti, Dios, porque parece que tú sí eres Dios, no como los de nosotros. Bueno, hicieron votos. Capítulo 2. Pero ¿qué pasó con Jonás, hermanos? Jonás andaba huyendo, se va a la mar. Claro, posiblemente Jonás dijo, aquí se acaba la vida. Écheme a la mar y la mar se va a quietar. Porque Jonás tenía la mente de que él en esa furia, en esa ira que él llevaba, él quería morirse. Claro, aquí no lo declara, en los versículos posteriores declara que él deseaba morirse. Y claro, cuando lo echan a la mar, en una mar embravecido, ¿qué esperas de que te acontezca como ser humano? De que te ahogues en pleno mar, esperas a que te ahogues. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro que sí. Pero ¿qué pasa con el Señor en el paso de lo que Dios le está, como que dice, él está altercando con Dios, contra Dios, y Dios le está diciendo, ahora te voy a dar hasta por debajo de la lengua, pero no te voy a terminar todavía. Solamente quiero que entiendas que el poder está en mis manos y yo puedo hacer con lo que yo tengo en mis manos lo que yo quiero. Pero quiero hacerte reaccionar, Jonás. Mas Jehová había prevenido que un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Verdad? Estaba Jonás ahora en el pez. Ahora te preguntas, ¿verdad? O nos preguntamos nosotros. Bueno, es una ballena, ¿verdad? La que lo traga a Jonás. Porque para que un ser humano quepa en el estómago de un animal de esos, pues tiene que ser un animal grande. Dícese, ¿verdad? Que las ballenas, es el animal más grande de la tierra, ¿verdad? El animal más grande del mundo, hasta la presente, ¿verdad? En el tiempo en el que vivimos. Dícese que el corazón de una ballena está más o menos como un carro chico, coche, el corazón de una ballena. Y sus latidos son cada 5 minutos porque cuando bombea, avienta la sangre y hasta que le da vuelta al cuerpo, vuelve otra vez a bombear el corazón. Bueno, eso es lo que las estadísticas que dan de un animal de estos, una ballena. Ahora imagínate una ballena de estas, se traga a Jonás, y Jonás me imagino que estaba allí sentado donde pasaban los pececillos, donde pues, cuando se alimentaba el animal tenía que pasar los pececillos, por ahí pasaban entre el vientre del animal. Claro que el estómago de la ballena no lo digería a Jonás, no porque no pudiese, sino porque Dios no se lo permitía. ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínate, supuestamente el estómago lanza ácidos para poder desbaratar lo que come el animal, así como nos pasa a nosotros, que aumenta ácidos el estómago por naturaleza para deshacer los alimentos y poderlos digerir y poder sacar lo que aprovecha el cuerpo y lo demás arrojarlo. Entonces la ballena, claro que tenía que aventar esos ácidos a los pececillos que se comía cuando comía, porque no podía estar la ballena en 3 días sin comer, me imagino que tenía que comer. Entonces pasaba, me imagino que los peces arriba de Jonás, y los líquidos pasaban para devorar esos peces en el estómago, los digería, y así iba haciendo el trabajo el estómago de la ballena. Pero a Jonás, claro, me imagino que nomás quedaba todo lleno ya te imaginarás, gloria a Dios. En el vientre de la ballena, imagínate Jonás, incómodo ahí el asunto. No oxígeno, no nada, pero igual Dios no lo estaba matando tampoco, simplemente le estaba dando una lección. Gloria a Dios. Así que Jonás estaba en el vientre de la ballena. ¿Y qué hizo Jonás ahí, hermanos? Versículo 2. Lloró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. Ok. Si Jonás hubiese hecho lo contrario, cuando se le da la orden, en el versículo 1, se le da la orden, vete y pregona, predica. Si Jonás hubiese hecho caso, Jonás hubiera hecho esto. Cuando hubieras hecho esta oración que ahora está haciendo en el vientre del pez, Jonás hubiera orado libremente con manos levantadas, clamando, Señor, aquí estoy, voy a hacer el trabajo que tú me has enviado. Y si hubiese ido gozando desde el primer segundo que hubiese salido en ese viaje a pregonar a Nínive. Pero ahora está orando en el vientre del pez, por terco, por necio, por corajudo, por impaciente. Ahora está, ¿verdad? Me imagino que he hecho bolita, Señor, aquí estoy, con incomodidades. Amén. Ahora está en el vientre del pez, hecho bolita, así como cuando los bebés están en el vientre de la mujer,
Me imagino que está hecho bolita con líquidos y todo allí. Y corriendo a lo mejor los peces que no lo mordieran, que los que se tragaba la ballena, me imagino, una suposición. Pero ahora estaba orando, dice la palabra, y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo, clamé de mis tribulación a Jehová, y él me oyó, del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echásteme en lo profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la ova se enredó a mi cabeza, descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí acordóme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagué lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pues no, que no, chiquito. Pues no, que bien valiente. Andas corriendo, ahora oras y entiendes y reconoces a Dios. Pero fíjate en la incomodidad que tuvo que estar Jonás para reconocer a Dios. Amén. ¿Cuántos no huimos, hermanos, de la presencia de Dios? Y ahora estamos batallando para encontrar un toque de su presencia. Pero ¿cuál es la razón? La necedad, lo temperamental, lo impaciente, lo terco, lo necio, lo soberbio. Todo eso, hermanos, llevaba a Jonás en sí, conociendo a Cristo. No, porque a veces decimos, no, es que ese hermano no conoce a Cristo. Sí lo conoce, pero es terco. A veces dice, no, es que hace lo que hace porque no conoce a Dios. Sí lo conoce, pero es necio, impaciente, corajudo. Gloria a Dios. Levante las manos, hermanos, y te quedas así como hermanos, como estatua. En lugar de glorificar, alabar a Dios con júbilo, ¿qué está pasando? Hermanos, tercos, necios, a veces nos comportamos, y aún conociendo a Dios, y sabemos que al levantar manos caídas, al buscar a Cristo, vamos a encontrar un refrigerio para nuestro espíritu. Mas sin embargo no lo hacemos. Pero no porque no conozcamos que es la manera de alabar a Dios, simplemente porque no queremos hacerlo y porque nos enojamos a veces con lo que vemos, con lo que pasa. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Gloria a Dios. He aquí el juez está a la puerta. Dice, ¿qué dijo Santiago? He aquí el juez está a la puerta. Gloria a Cristo. O sea, en otras palabras, Dios no se tarda, hermanos, de darle a cada quien lo que merecemos o lo que necesitamos. Dios no se tarda en eso. No es que a veces uno se impacienta. Gloria a Dios. Por eso cuando pone Santiago, y aquí, ¿verdad? Hay que tener paciencia hasta que venga la lluvia temprana, la lluvia tardía. Hay que ser pacientes. Glorificado sea el poderoso Dios de los cielos. Aleluya. Entonces, ahora vemos a un Jonás, hermanos, allí atribulado, clamando, y fíjate, hasta allí reconoció a Dios. Cuando él reconoció a Dios, ¡pum!, la ballena lo avienta a la tierra, y ya sale Jonás. Imagínate Jonás saliendo del vientre del pez. ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Cómo salió? ¿Cómo crees que salió Jonás del vientre del pez? Me imagino que quitándose, ¿verdad?, los pedacitos de pescado, ¿verdad?, ya devorados por el vientre de la ballena, parte me imagino que los líquidos que produce un estómago no son nada de agradables. Entonces, nomás hazte una idea. Cuando tú repites, que andas un poco ácido del estómago y repites, y esos ácidos te quedan en la boca, y cómo los sientes tú, agradables, ¿verdad que no? Inmediatamente vas y los tiras porque no saben nada de agradables. O cuando te vomitas, hermano, cómo sale lo que sale de tu estómago, ¿verdad que no sale nada de agradable? Entonces imagínate Jonás, sale del vientre del pez y limpiándose y quitándose aquello, y me imagino que enjuagándose allí, me limpio un poquito porque ni miro, ando todo empañado de la vista, se da ahí una sacudidita, pero en fin, gracias Señor que me oíste, ¿verdad? Porque me imagino que le latía hasta no sé qué tantas cosas del cuerpo, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, vuelvo otra vez, capítulo 3. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón
que yo te daré, que yo te diré, perdón. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande de 3 días de camino. O sea, para cruzarla, hermanos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla y echó de su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. Gloria a Dios. O sea, cuando el pregón llega a la ciudad de Nínive, la gente inmediatamente atenta creyó al anuncio que era Dios el que le estaba dando una oportunidad y le estaba dando una alerta. Estos inmediatamente se visten de saco, de silicio, o sea, lo que usaban en aquel entonces, el vestuario color oscuro, un negro, y se metían en ceniza. O sea, era una forma de humildad, de presentar al Señor reverencia, respeto, credibilidad a la voz de Dios. Y fíjate, el rey, el mero que dirigía la ciudad esta, se baja de su silla, se cambia su vestuario y también se humilla al poderoso. Gloria a Dios. E hizo, versículo 7, hizo pregonar y anunciar, o sea, leemos del 6 para que no perdamos el ritmo de la lectura. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla y echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. Ahora, este rey hizo esto, e hizo pregonar a este rey y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Amén. Vemos un pueblo que hace inmediatamente lo que Dios anuncia. ¿A través de quién, hermanos? A través del profeta. El profeta solamente lo que tenía que hacer, él no tenía que hacer mucho, solamente dar el mensaje que Dios le estaba enviando a decir. De lo demás, del resto, Dios se iba a encargar. Pero Dios quería usar a Jonás para que se le llevara el pregón. Ahora Jonás, ahora sí, muy obediente, después de que le da su buena ajustada en el vientre de la ballena, ahora sí va muy tranquilito, ¿verdad?, a llevar el mensaje. Pero claro, esto no para ahí, hermanos, porque la terquedad y la necedad del humano a veces es muy grande. Y en este caso, ¿verdad?, Jonás no estaba todavía del todo convencido. Vamos a ver los versículos que siguen. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y fíjate lo que pasa con nosotros, hermano. ¿Y qué dice? Enojóse. Óyeme, cuando tú das un mensaje del Señor, así como está diciendo Santiago, espera con paciencia. La paciencia, hermanos, es indispensable para poder disfrutar de lo que hacemos en la obra de Dios. De otra manera no se disfruta, hermanos, lo que se hace. Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me precaví, huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjate, ¿a quién le está diciendo? Un humano al creador de todas las cosas, diciendo: ¿por qué haces eso, Señor? Y estoy enojado porque estás haciendo esto. Yo quería que los mataras, yo quería verlos, ¿verdad?, caer de uno por uno. ¿Por qué haces esto? Y yo ya sabía que ibas a hacer eso.
O sea, Jonás no ignoraba que Dios era un Dios de misericordia y que era clemente y piadoso, ¿verdad? Lento para la ira y grande misericordia. Jonás lo sabía. Entonces, ¿por qué te enojas? Amén. Nosotros sabemos que si vemos a un Dios piadoso, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia, ¿y por qué nos enojamos todavía a veces? Amén. Te pones a pensar, porque la misma palabra que Jonás conocía, o el Dios que Jonás conocía, es el que nosotros conocemos de nuestro tiempo. Gloria a Dios. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor es la muerte que la vida. Mira, fíjate lo que clamas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando estamos pasando por una situación difícil, mejor me quisiera morir? Mejor quisiera, Señor, que me quitaras de este mundo. Mejor quisiera partir, ¿verdad? Y a veces se enoja uno, ¿verdad? Llega a un extremo tan tenso, tan necio y tan ignorante a la vez, porque Dios no va a recibir órdenes de nadie, hermano. Eso hay que tenerlo por seguridad. Dios no recibe órdenes. Si yo le dijera, Señor, mátame, quítame la vida, Dios no va a recibir órdenes. Dios lo va a hacer cuando Él quiera y al momento que Él quiera y en el lugar donde a Él le plazca. Pero nunca lo va a hacer cuando yo le ordene. Gloria a Dios. Ahora, si me quitase yo la vida por voluntad propia, ¿qué estoy haciendo? Ya sería un autocrimen. Por lo tanto, diría directito al lago de fuego, porque nadie se puede quitar la vida, porque no es propia la vida que tenemos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, tiene uno que esperar hasta que Dios diga hasta aquí. Gloria a Dios. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ponte eso, hermanos, cuando viene la ira en tu corazón, en tu mente, y que no hayas salida, haz de cuenta que la voz de Dios te está hablando allí. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte, hermano? Gloria a Dios. Y salió Jonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hízose allí una choza, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. ¿Qué hizo Jonás? Una choza, me imagino que una especie de palapa, una especie de hierba, un zacate, qué sé yo, lo que haya usado, y lo puso allí hizo una especie de sombra. Y me imagino que la ciudad de Nínive tenía alguna loma o no sé, pero se fue a la orilla y se sentó, se puso ahí y se hizo una choza para observar hacia la ciudad, para ver el acontecer. Gloria a Dios. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Voy a esperar a ver cómo se destruye esta ciudad, a ver cómo desciende fuego del cielo, porque me imagino que Jonás estaba enterado de cómo Dios había destruido a Sodoma y a Gomorra. Entonces había dicho, me imagino que algo así va a ser igualmente, nomás que a mí no me dijo que no volteara hacia atrás. Yo sí puedo ver lo que va a pasar, ¿verdad? Porque a Lot le dijo, salte y no voltees para atrás. Nada, no voltees para atrás, vete y sigue tu camino. Pero a Jonás no se le había dado esta orden, solo que Jonás se puso, como que dice, de frente a la ciudad y voy a ver qué es lo que va a hacer Dios. No pasó nada, ¿verdad? Gloria a Dios. Y preparó Jehová Dios una calabacera, o sea, una plantita, me imagino como de guía, una especie de estilo de mata de sombra, de esas que, me imagino como una especie de bougainvillea, no sé, alguna hierba, algo parecido. La cosa que la construyó el Señor, se la hizo, se enredó arriba en la chocita, se puso fresca la sombra. Usted sabe que las hojas naturales, por naturaleza son frescas, y aunque llegue el sol radiante, no pasa fuerte el calor, sino que estaba fresco. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios, ¿qué hizo? Preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y la plantita se murió. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayaba. En otras palabras, le dio como migraña, le dolió mucho la cabeza. Y se deseaba la muerte, diciendo, mejor a mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Le hace la pregunta. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas
que no conoce su mano derecha ni su mano izquierda y muchos animales. Le da un mensaje directo y tremendo a Jonás el Señor. Le pone la ilustración, le hace la calabacera como una especie profética, dándole el mensaje. Te la voy a crear y te vas a alegrar, te la voy a quitar y a ver qué haces. ¿Te enojas porque te la quito? ¿Sí? ¿Y por qué te enojas si tú no la creaste? Pues si me enojo. Bueno, entonces ¿por qué te enojas? Porque yo le doy salvación a este pueblo y lo perdono. Si tú no lo creaste, tú no lo formaste, ¿tú quién eres? Amén. Fíjate, le da el mensaje a través de la calabacera con respecto al pueblo de Nínive. Se lo describe y se lo pone allí en ilustración a través de aquella planta. Ahora se lo presenta. Ahora, ¿tuviste tu trabajo en esta planta? No. Entonces, ahora, ¿tú creaste este pueblo de Nínive? Pues no. Entonces, ¿por qué te enojas? ¿Es tuya la gente, las almas? No, pues no son mías. Entonces, ¿por qué te enojas? Gloria a Dios. A ti se te ha dado un lugar solamente para que trabajes a mi favor, no para que te pongas a darme órdenes. Tú no eres quien para darme órdenes. Le está dando al Señor una lección tremenda. Alabamos a Cristo, hermanos. Pero fíjate, si Jonás hubiese hecho lo contrario de la necedad, hubiera hecho la obediencia en lugar de la desobediencia, ¿qué hubiese acontecido? Jonás, desde el primer versículo y 2 cuando lo manda: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. Ok, si Jonás se hubiese levantado para ir, Jonás desde ese momento se hubiese gozado. Dios dio la voz, Dios me dio el encargo, voy a predicar la palabra. Con gusto, con gusto. Cuán preciosos son los pies de los que llevan el evangelio de paz, dice la Biblia. Amén. Los que llevan el evangelio de paz, de buenas nuevas. Pero no dice los que llevan la cizaña o la rencilla a los demás. No dice eso. Dice los que llevan el evangelio de paz. Amén. Entonces, Jonás tenía que llevar un evangelio de paz, unas buenas nuevas de salvación para ese pueblo, para que se hubiese gozado. Cuán hermosos son los pies. Hubiese sido su espíritu gozoso, cantando, alabando a Jesucristo. Señor, gracias porque me hice este trabajo. Me voy a pregonar, agarra sus escritos, lo que haya llevado, me voy a Nínive a decirles y a darles la palabra de Cristo. Y no se hubiese tenido que ir hasta la orilla para descansar. Imagino que cual menos le había dado la posada para que la pasara bien en Nínive. Ahora Jonás. Pero como no iba con ese plan, ni tampoco iba haciendo la voz de Dios, siguiendo la voz de Dios, por eso pasó todo lo contrario. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos salemos a hacer algún trabajo de la obra, a visitar un hogar o a otra parte, vamos con la idea de gozarnos alegremente y llevar una palabra de aliento? Y a veces, en lugar de ir contentos y gozosos cuando lo que vamos a hacer, vamos a veces con las renegados, ¿verdad? Renegando porque vamos. ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Y por qué yo tengo que ir? Yo no tengo que ir. Y le ponemos muchos peros a la situación cuando Dios está moviendo que vayas o vayamos y hacemos lo contrario, no vamos. Y al fin nos molestamos porque pasó aquello. ¿Y por qué te molestas? Porque el creyente, hermanos, yo creo que la obra de Dios o el trabajo de Dios es de alegría. Claro que es de luchas, es de pruebas y todo eso, pero si tú eres espiritual, si tú eres persona entendida, te gozas en lo que haces para Cristo, porque de antemano tú conoces que hay una recompensa grande por lo que tú hagas a favor de la obra. Y Jonás lo sabía también, pero en esa impaciencia, en esa inestabilidad en el espíritu, no lo dejaba ver lo sobrenatural de Cristo. Ahora me pongo yo a pensar, tú y yo nos gozamos cuando un alma se salva, hermanos. Amén. La Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un alma se arrepiente, ¿sí o no? Ahora, eso dice la palabra de Dios. Estamos hablando aquí de 120,000 personas que fueron salvas por el pregón de Jonás, que no tenía Jonás que verse gozado. Amén. Hizo todo lo contrario, se enojó, se molestó y altercó contra Cristo. Amén. Estamos hablando de un profeta. Por eso digo, nadie está exento a que no le acontezca esto, somos seres humanos, pero yo creo que la palabra está para muestra de nosotros, de aprender a gozarnos con lo que Dios hace. Como le dijo también aquel siervo grande Job a su esposa, nos gozamos en los bienes cuando los tuvimos y nos alegramos y los compartimos y qué maravilloso nos la pasamos, ¿no te acuerdas, mujer? Pues sí. Entonces, ¿por qué ahora vienes a decirme que maldiga a este Dios y me muera? ¿Por qué me dices eso? Hablas como una cualquiera. Amén. O sea, en otras palabras,
Cuando el creyente conoce y entiende la palabra de Dios y conoce los misterios, cómo es el caminar en Cristo, se goza aún hasta en las aflicciones y en las pruebas. Las pruebas son de edificación y espera el momento para alegrarse, porque sabe bien que esa aflicción no es eterna, esa va a pasar, solamente es un obstáculo que Dios pone para energetizar, ¿verdad?, las defensas de nosotros que no hemos entendido. Por ejemplo, si Dios quiere energetizar nuestra capacidad en el sentido de la fe, va a posiblemente ponerte en una situación donde no tienes, si es económico, donde no alcances a dónde agarrar, o es en enfermedad donde los médicos no tienen la solución. Pero Dios quiere energetizar tu fe a través de esa aflicción. Y cuando miras que tú clamas a Dios y te sanas, Dios te sana, ¿qué pasó? Te aumenta la fe en tu corazón. Y la puedes compartir con aquel que está a tu lado y le dices, ¿sabes qué? Cristo puede. Ahora sirves para algo, a menos para inyectar fe, porque tú ya pasaste la aflicción y viste que la mano de Dios se manifestó en tu vida. Y dices, ahora puedo decirle a este que Cristo puede. Amén. Pero el plan de Dios es perfecto, siempre hacia nosotros. Nunca es, hermano, de derrota, porque Dios no quiere tener un pueblo en derrota, ni tampoco en aflicción. Lo quiere tener, hermano, en crecimiento. Pero la aflicción es necesaria para el propósito mismo. Y usted se ha fijado que a veces hay pruebas más fuertes, ¿verdad?, en unos que en otros. Algunas ocasiones es porque la capacitación va a ser más fuerte también. En otras ocasiones es porque la ansiedad es más fuerte también en unos. A este no lo puedo tratar solamente con una varita, a este le tengo que dar el chicote en grande. ¿Por qué? Porque es la manera que va a entender. Amén. ¿Se ha fijado usted, verdad, que nosotros en los hijos, algunos no necesitamos ni pegarles, solamente con la palabra dada ellos entienden? Pero otros, ¿qué? Otros, ¿sabes qué? Con la palabra no basta, tengo que sacarme el cinto y darte, ¿sabes qué, hijo? Te tengo que dar. ¿Por qué? Porque tú no entiendes, eres terco y necio, te gusta la mala vida. Y Dios así es con nosotros. Bueno, es que tú no entiendes, hijo, te tengo que pegar más fuerte. ¿Sabes de qué? Tú no es suficiente con una migraña, con un dolor de cabeza, te tengo que poner algo más fuerte. A lo mejor un tumor con un poquito de cáncer para ver si así entiendes. Amén. Te doblas y ¿sabes por qué lo hago? Porque no quiero que te pierdas, te quiero llevar conmigo en aquel día. Pero la necedad en nosotros a veces es grande, hermanos. Aún así, con la enfermedad, yo no tengo nada. Gloria a Dios. Y la Biblia, ¿verdad?, habla claramente. Si nos vamos un poquito a donde estamos en el libro que comenzamos, Santiago 5. ¿Estamos ahí, hermanos, ya? Santiago 5. Vamos a dar lectura ahí donde nos quedamos. Versículo 12. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro nuestro no sea no, porque no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es el consejo de Dios? Haga oración. A veces decimos nosotros, bueno, la aflicción a lo mejor se compone con unas 2, 3 películas, o me voy al centro comercial, a lo mejor se me quita un poquito la aflicción. Aquí estoy un poco aburrido, me imagino que eso me va a ayudar. Vete y relájate. ¿Está alguno alegre? ¿Cuál es el consejo de Dios? Cante salmos. No, pues escúchate unas cuantas de las que ya sabes. Si es de Guapango, a lo mejor te alegra un poquito más. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cuál es el consejo de Cristo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Qué hacemos nosotros? Yo no le voy a pedir que venga. Si de veras tiene el Espíritu de Dios, él tiene que saber. Él tiene que saber, fíjate, él tiene que saber que no me mire cómo ando bien mal y por qué no viene. Ahora, la Biblia, ¿qué te está diciendo a ti? ¿O qué nos está diciendo a nosotros? Llámales. Yo no los voy a llamar. Por eso las cosas pasan como pasan, hermano, porque nosotros somos tercos y somos necios. Ella me hubiera dicho para ayudarle por ataúd, ¿verdad? Porque ni siquiera pide una oración, ¿verdad? ¿Por qué no se humilla y se baja y dice, sabe qué, hermano, necesito de una oración? Venga. Le platicaba una vez en una ocasión, ¿verdad?, aquí en nuestra iglesia. Una hermana dice,
necesitaba oración, hermano, necesito que venga a orar porque estoy pasando por este y por eso. Yo andaba ocupado, estaba ocupado esa tarde. Y me recuerdo que en esa ocasión le dije a 2, 3 hermanos, vayan y oren por esta hermana porque